Cuando Elena la humilde se arrojó con sus dos hijos contra el suelo frío y húmedo, dentro de aquella temida grieta de la montaña, nunca imaginó que estaba corriendo directamente hacia un destino que su abuelo había planeado décadas atrás. Ella pensó que huía para salvar sus vidas de la furia de don Elías, el usurario sin corazón del pueblo, pero en realidad corría hacia un secreto ancestral que su linaje había custodiado desde los tiempos de la Revolución. El sonido distante del motor de la camioneta de lujo del desgraciado, junto al ladrido salvaje de sus perros, era un tambor constante de terror que le golpeaba las sienes, forzándola a adentrarse más en la oscuridad. El pequeño Miguel, su hijo menor, tosía con una fiebre que le quemaba la piel, y Elena apretó a su primogénito, Juan, contra su pecho mientras sentía cómo el corazón de su hijo latía desbocado, no por el esfuerzo, sino por el miedo profundo a que el lobo mítico de la sierra los encontrara primero que el hombre. Antes de continuar con esta historia que te va a dejar sin palabras, cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad o país nos escuchas. Es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Dale clic al botón de like, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias de la vida real y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, vamos directo a la historia. La decisión de refugiarse en la guarida del lobo, aquel lugar maldito del que todos hablaban en el pueblo olvidado de San Pedro, no había sido un acto de valentía, sino el último suspiro de una madre acorralada. Elena no tenía más a dónde ir, pues la casa de adobe que le había heredado su difunto esposo ya estaba marcada con una X de cal que el capataz de don Elías había pintado para indicar el inminente desalojo. Sus piernas temblaban, no solo por la carrera, sino por la certeza de que el usurero no se detendría hasta verla humillada y en la calle, pagando la deuda que su marido, antes de morir, había contraído en una trampa legal que solo servía para arrebatarle su herencia. La miseria no era una visita ocasional para Elena, era la dueña perpetua de su vida. Cada mañana, el sol la encontraba doblando la espalda sobre su telar rudimentario, con el frío de la madrugada calándose hasta los huesos, tejiendo rebozos de colores para vender en el mercado de la plaza del pueblo por unas cuantas monedas. Sus manos calejadas y ásperas eran la prueba viviente de una humildad que rayaba en el martirio, trabajando hasta que los músculos le ardían y la visión se le nublaba, sabiendo que el poco dinero que reunía apenas alcanzaba para un plato de frijoles rancios y un sorbo de agua limpia. El hambre se había convertido en un compañero silencioso y constante, y ella a menudo se privaba de comer para asegurar que Juan y el pequeño Miguel tuvieran algo en el estómago, una lágrima amarga resbalando por su mejilla al ver la palidez enfermiza de sus hijos. La sensación de soledad era un manto pesado, que la cubría incluso en las noches más calurosas. Después de que su esposo muriera en un accidente absurdo en la hacienda de don Elías, la vida se había vuelto una batalla solitaria, sin un alma que la defendiera del rico avaro y su insaciable ganancia. Los vecinos del pueblo polvoriento, aunque solidarios en la palabra, temían la ira del desgraciado y desviaban la mirada cuando ella pasaba con su ropa gastada pero limpia. La dignidad de Elena era su única riqueza, un faro frágil en medio de la tormenta, pero incluso esa luz se estaba apagando bajo la presión constante de la deuda y la enfermedad de Miguel, cuya fiebre no cedía a las hierbas de la curandera. Ella se preguntaba si la Virgencita la había abandonado al ver tanto sufrimiento sin piedad. El rugido del motor de la camioneta Lobo Negra rompió la paz de la tarde como un trueno anunciando tormenta. María lo vio acercarse por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que parecía el anuncio de su propia naturaleza sucia y amenazante. Cuando el vehículo se detuvo frente a su humilde casa, el hombre que bajó lo hizo con esa arrogancia característica de quien cree que el dinero lo hace dueño del mundo y de las personas. Sus botas de piel fina pisotearon el suelo como si quisiera dejar marcada su autoridad en cada paso que daba hacia ella. María lo vio acercarse, sintiendo cómo su corazón latía desbocado en su pecho, pero mantuvo la barbilla en alto y los hombros firmes. Ese desgraciado no la vería temblar, aunque
Por dentro el miedo le apretara las entrañas como una mano de hierro. El día en que su abuelo le dio el medallón, ella era apenas una niña, y él se lo había colgado al cuello con solemnidad. Cuando el miedo que paraliza te toque, y el desgraciado de turno intente pisotear tu dignidad, este medallón te guiará al lugar seguro, a la herencia maldita que guarda el secreto de esta tierra, le había dicho con sus ojos profundos que han visto demasiado sufrimiento. En ese momento, Elena no había entendido la profundidad de sus palabras, creyendo que se refería a una simple leyenda. Ahora, mientras se adentraba en la temida gruta con sus hijos, sentía el frío del metal en su pecho, una señal inexplicable de que su abuelo, el benfeitor místico, le había dejado una trampa o un secreto enterrado para su hora más oscura. Otros en el pueblo polvoriento se habían burlado de la herencia que había recibido Elena al morir su abuelo. Un puñado de tierra infértil y un medallón viejo, había dicho la comadre Prudencia, con la soberbia de quien no sabe valorar lo que es verdaderamente importante. Don Elías había sido el primero en reír, con una burla tan grande que había llegado a los oídos de Elena, mofándose de su supuesta estupidez por aferrarse a un recuerdo. El viejo lobo solo dejó telarañas y lamentos, había dicho el sinvergüenza, convencido de que la tecelana era fácil de doblegar y despojar. Para ellos, el valor solo se medía en dinero contante y sonante, sin entender que la redención de una familia a menudo se esconde en los lugares que el rico avaro desprecia. El medallón, sin embargo, era la única cosa que Elena había conservado con celo, no por su valor material, sino por el peso emocional que representaba la memoria de su abuelo. Después de enterrar a su esposo y con la deuda creciendo como una mala hierba, ella se había sentido completamente desamparada, pero la fe inquebrantable la había mantenido de pie. Recordaba las palabras del párroco en la capilla: «No, hay prueba tan grande que la mano de Dios no pueda aliviar», y se aferraba a esa esperanza frágil. La herencia de su abuelo, aquella promesa de un lugar seguro en medio de la sierra, aunque pareciera una burla, era la única luz en el abismo de desesperación que la consumía. Y así, ante el ultimátum cruel de don Elías, Elena tomó la única decisión que su desesperación le permitió. No iría a la casa de nadie a pedir limosna, no expondría a sus hijos a la humillación pública, ni esperaría la violencia del antagonista. Ella iría al único lugar al que el desgraciado de don Elías, en toda su soberbia, no se atrevería a poner un pie: la guarida del lobo. La superstición era la única fuerza más grande que la ganancia del usurario, y en ese refugio mítico ella encontraría o el fin de su sufrimiento o el comienzo de su venganza silenciosa. Ella sintió que la virgencita de su medallón le daba una fuerza que no creía poseer. La subida hasta la boca de la gruta había sido una agonía, un calvario de tierra suelta y piedras que herían sus ya sensibles manos calejadas. Juan, el mayor, caminaba valiente, a pesar de su corta edad, tratando de ayudarla a sostener al febril Miguel, pero sus ojos, que han visto demasiado sufrimiento, estaban fijos en la negrura de la entrada, temiendo el encuentro con la bestia. Don Elías, al verla correr hacia el temido lugar, había frenado su camioneta con un chirrido de metal, riéndose a carcajadas. El sinvergüenza había pensado que la madre viuda se dirigía a una muerte segura por el frío o por el lobo guardián, librándolo de la molestia de tener que ejecutar el desalojo por la fuerza. El desgraciado no podía haber estado más equivocado. Para Elena, entrar en aquel hueco oscuro no era una rendición, sino la aceptación de la última voluntad de su abuelo, el benfeitor de la familia. Al pasar la entrada de roca, el aire se hizo inmediatamente más frío y denso, con un olor a tierra mojada y musgo antiguo que era, extrañamente, reconfortante. Juan lloró en voz baja, pero Elena lo abrazó fuerte, susurrándole oraciones a la Virgencita, mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad. El único sonido era la respiración agitada de ella y el murmullo de tos del pequeño Miguel, un silencio opresor que no era hostil, sino protector. Ella se detuvo, sintiendo cómo el miedo comenzaba a ceder el paso a una curiosidad urgente. Elena se arrodilló sobre la tierra, con el corazón todavía acelerado, pero ya no por el miedo a don Elías. Era la
esperanza frágil que nacía en su pecho. El medallón de su abuelo ardía sobre su piel, y ella lo tocó con la punta de sus dedos, buscando la promesa de seguridad que su abuelo le había hecho. Se levantó, dejando a sus hijos acurrucados sobre su rebozo, y comenzó a examinar lentamente las paredes rugosas de la gruta con sus manos calejadas. No buscaba un lobo, sino el secreto enterrado que el benfeitor había prometido. Su mirada se detuvo en una sección de la roca que, a diferencia del resto, parecía demasiado lisa, demasiado trabajada, casi como una pared falsa que había cedido un poco con el tiempo. El recuerdo del abuelo le susurró que debía empujar. La luz que se filtraba apenas por la estrecha entrada de la guarida del lobo era insuficiente para disipar la negrura ancestral que envolvía la gruta, creando sombras que bailaban y se estiraban como fantasmas silenciosos. Elena tocó la sección de roca que parecía distinta, y bajo la rugosidad superficial de la piedra, sintió la textura más lisa de una madera antigua que el tiempo y la humedad habían camuflado. Su corazón, destrozado por la miseria de los últimos meses, comenzó a latir con una esperanza frágil, alimentada por la certeza inexplicable de que su abuelo, el benfeitor místico, no la había enviado allí solo para morir. La dignidad que tanto le había costado mantener la empujó a buscar el mecanismo secreto, sus dedos magullados recorriendo la junta invisible entre la piedra y la madera, una conexión que solo podía existir en un lugar custodiado por un secreto enterrado. El aire dentro del refugio era denso, cargado con el olor penetrante de moho, tierra mojada y algo más dulce, casi mineral, que Elena no lograba identificar. Era el aroma de la quietud, de algo que había estado sellado por décadas, ajeno a la soberbia y la ganancia del mundo exterior. Al ejercer presión sobre una hendidura oculta, la pared falsa de madera cedió con un gemido sordo, liberando una ráfaga de aire viciado que olía a incienso seco y a pergaminos viejos. Tras la abertura, que era apenas del tamaño de una puerta pequeña, se reveló un pasadizo oscuro que descendía en ángulo, un camino de tierra que prometía llevarla a lo más profundo de la sierra. La rabia contenida que había sentido contra don Elías se transformó en pura adrenalina, y Elena supo que acababa de cruzar un umbral sin retorno. Con Juan pegado a su ropa gastada pero limpia, y Miguel tosiendo débilmente en sus brazos, Elena se adentró en el pasadizo, que se estrechaba hasta obligarla a caminar de lado. La única luz que la guiaba era la minúscula rendija de la entrada, y la fe en la Virgencita y en la justicia diferida de su abuelo. El silencio allí era aún más profundo, solo roto por el crujido de la grava bajo sus pies y el eco de su propia respiración agitada. Ella se imaginó a su abuelo, el lobo guardián, construyendo aquel refugio en secreto, con sus propias manos calejadas, preparándolo para el momento de la máxima necesidad de su familia. No era un lugar de lobos feroces, sino el escondite contra los desgraciados que, como don Elías, siempre han querido robar la tierra de los humildes. El túnel terminó abruptamente en una pequeña bóveda natural, una cámara oculta donde el aire era seco y sorprendentemente cálido. Al fondo de la estancia, sobre una cama improvisada de heno viejo, reposaba un arcón de madera de cedro oscuro, sujeto con herrajes de hierro forjado, un mueble de otra época. A su lado, colgado de una estaca, clavada en la pared de roca, había un candil de aceite, que Elena encendió con un temblor en las manos calejadas que le había dado el miedo que paraliza. La luz amarillenta reveló las paredes de la gruta, tapizadas con viejas fotos y recortes de periódico amarillentos, cada uno contando una microhistoria olvidada del pueblo polvoriento y de las luchas de su gente contra los ricos avaros a lo largo de los años. Alrededor del arcón, la visión la dejó sin aliento, como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Había herramientas de minería antiguas, picos y palas oxidadas, junto a sacos de arpillera vacíos, apilados en una esquina. Cada objeto parecía susurrar el esfuerzo silencioso de su abuelo, aquel hombre de dignidad inquebrantable que había trabajado en secreto para construir no solo un refugio, sino una herencia. Juan, que había dejado de llorar, tocó con curiosidad un mapa enrollado que estaba atado con una cuerda de cáñamo, señalando hacia las marcas ilegibles que se extendían sobre el papel,
un camino de tierra dibujado con tinta seca. Elena sintió la presencia de su abuelo en aquel lugar, no como un fantasma, sino como una fuerza protectora, la promesa de redención. Elena se acercó al arcón de cedro, sintiendo el aroma dulce y antiguo de la madera, una mezcla de sándalo y humedad que le recordaba a la capilla de su infancia. El cofre estaba cerrado con un candado enorme, tan oxidado que parecía imposible de abrir. Pero entonces su mirada cayó sobre el medallón de plata que llevaba en el cuello, el mismo que le había dado su abuelo. Había una muesca sutil en el candado que coincidía perfectamente con una protuberancia en el medallón. Con las lágrimas amargas asomando a sus ojos, Elena insertó el medallón en la cerradura, y con un clic resonante, el candado se abrió, un milagro mecánico que le demostró que todo había sido planeado. Abrió la tapa pesada del arcón con ambas manos calejadas, y lo que vio la obligó a santiguarse y murmurar una oración a la Virgencita. No eran telarañas ni viejos lamentos, sino una visión de riqueza silenciosa y poderosa. La parte superior estaba llena de documentos de propiedad enrollados y sellados con cera, y debajo, envueltos cuidadosamente en mantas gruesas, había lingotes de metal brillante que no podían ser otra cosa que oro puro, y docenas de monedas de plata de la época de la Revolución. El peso de la fortuna era tan palpable que le oprimió el pecho, y el sonido metálico de las monedas, al moverse, era el sonido más dulce que había escuchado en su vida. Aquella era la verdadera herencia maldita de su abuelo, la que lo había convertido en el lobo guardián. Juan soltó un grito de asombro infantil al ver el brillo del oro, y el pequeño Miguel, despertado por la excitación, dejó de toser por un instante, con sus ojos febriles fijos en el tesoro. Elena no podía creer lo que sus ojos, que han visto demasiado sufrimiento, presenciaban. El benfeitor no solo le había dejado un refugio, le había dejado el poder absoluto para pagar todas las deudas, comprar toda la hacienda y enterrar para siempre la soberbia y la ganancia de don Elías. Ella desdobló uno de los documentos de propiedad y sus ojos recorrieron las palabras impresas. Estos terrenos, incluyendo las tierras del rancho Herrera y las de la plaza del pueblo, pertenecen por derecho ancestral a la familia Guzmán desde 1917. El verdadero secreto enterrado no era el oro, sino los documentos. El abuelo Lobo había sido más que un leal protector. Había sido un estratega. Había usado el oro de aquella mina secreta para comprar legalmente las tierras robadas por la familia de don Elías durante la Revolución, ocultando los papeles en aquella bóveda para que no pudieran ser confiscados o destruidos por los desgraciados de turno. El rico avaro vivía en la trampa de una propiedad que legalmente no le pertenecía. Elena se sintió invadida por una mezcla de llanto y risa nerviosa, la incredulidad ante el milagro que se desarrollaba ante ella. La justicia divina no solo había llegado, sino que lo había hecho en forma de oro y un papel sellado con tinta antigua. Tomó a Miguel en sus brazos, besándole la frente para sentir que la fiebre, por primera vez, parecía ceder ante el calor de la esperanza. El hallazgo no era solo riqueza, era redención para el pueblo olvidado de San Pedro. El corazón destrozado de Elena se llenó de una determinación férrea. Ella ya no era la humilde tecelana, sino la heredera de la verdad, la dueña legítima de la tierra que el patán de don Elías creía poseer. Su orgullo se restauró, y con él la certeza de que su sufrimiento había sido solo el camino necesario para llegar a esta victoria. Miró el rostro de sus hijos, prometiéndose que su vida y la de su gente cambiarían a partir de ese instante. Elena guardó cuidadosamente los documentos más importantes y un puñado de monedas de plata dentro de un viejo rebozo que había llevado consigo, ocultándolos bajo su ropa gastada. Sabía que el sinvergüenza de don Elías la creía muerta o demasiado asustada para volver. Ahora tenía que ser más astuta que el demonio con traje. Si regresaba al pueblo ostentando riqueza, el rico avaro la despojaría en un instante, sin pensarlo dos veces. La venganza silenciosa de su abuelo requería inteligencia, no precipitación. El secreto enterrado de la guarida del lobo debía permanecer oculto hasta el momento perfecto para la revelación pública. El pequeño Juan, que había estado explorando,
Las inscripciones de las paredes llamó su atención al encontrar una nota grabada en un trozo de madera. Era la letra del abuelo lobo. «Guarda esto, loba guardiana. Úsalo para levantar el pueblo, no para tu propia soberbia. La justicia es para todos». Elena sintió una oleada de emoción tan intensa que la hizo temblar, sintiendo la mano de Dios en la sabiduría de aquellas palabras. Su misión no era solo salvar a sus hijos, era cumplir con el legado de humildad y dignidad de su abuelo, asegurándose de que la ganancia y la avaricia nunca volvieran a pisotear a los humildes de la sierra. El silencio en la gruta se había convertido en un pacto. Elena apagó el candil y se recostó junto a sus hijos sobre el heno. La fiebre de Miguel parecía haber roto, y su respiración era más suave y regular. Ella cerró los ojos, sintiendo la dura presencia del tesoro bajo su cuerpo, la prueba de que el cielo nunca abandona a quien lucha con dignidad y fe inquebrantable. Sabía que al amanecer tenía que volver al pueblo polvoriento para enfrentar a don Elías, no como la víctima que él esperaba, sino como la dueña legítima de todo. El gancho estaba puesto. Alguien va a descubrir su secreto. Al amanecer, Elena dejó la guarida del lobo, no ya con la prisa desesperada de una fugitiva, sino con la calculada calma de una estratega. El sol que se alzaba sobre la sierra iluminaba su rostro, donde la palidez del miedo había sido reemplazada por el brillo tranquilo de la fe inquebrantable. El pequeño Miguel, ahora sin fiebre gracias a la bendición del refugio, dormía pegado a su espalda en el rebozo, mientras Juan caminaba con una nueva dignidad junto a ella, consciente del secreto enterrado que llevaban. Sin embargo, antes de llegar al pueblo polvoriento, Elena sintió la primera punzada de peligro. El camino de tierra que conducía a su casa estaba demasiado tranquilo, y el silencio era una losa pesada que no pertenecía al ambiente matutino del campo. Ella notó las huellas frescas de llantas gruesas de camioneta, un rastro inconfundible de don Elías. El aire matutino, que debía oler a café y pan recién hecho, estaba cargado con el hedor de un incendio reciente. Cuando llegaron a la linde de su pequeño terreno, el corazón destrozado de Elena volvió a encogerse de rabia contenida. El desgraciado de don Elías no había esperado. La pequeña cosecha de maíz que ella había sembrado con tanto esfuerzo, el único sustento que le quedaba, aparte de su telar, había sido quemada durante la noche, reducida a cenizas humeantes y negras que el viento esparcía como un recordatorio cruel de su poder. El mensaje era brutal: no importa dónde te escondas, mi ganancia es lo único que importa. Elena sintió el miedo que paraliza por un instante, pero al tocar el medallón bajo su ropa gastada, recordó el oro y los documentos, y la amenaza se convirtió en gasolina para su venganza silenciosa. En la plaza del pueblo, el rumor sobre la tecelana viuda que había huido a la guarida del lobo se había esparcido como pólvora. La gente murmuraba con miedo que seguramente el lobo guardián o el hambre la habrían reclamado. Cuando vieron a Elena, caminando erguida con sus hijos, hubo un silencio incrédulo y expectante. El sinvergüenza capataz de don Elías, un hombre gordo y de pocas luces, la interceptó con un falso tono de preocupación. ¿Dónde se había metido la humilde? Don Elías estaba preocupado por la deuda. En sus ojos, sin embargo, Elena vio el engaño y la sospecha, un intento claro de sondear si había encontrado algo o si simplemente había escapado de la muerte. Ella se limitó a responder con una dignidad helada que regresaba a su hogar, sin dar explicaciones. La calma se rompió 2 horas más tarde, con el rugido inconfundible del motor de una camioneta lobo negra, el sonido opresor que anunciaba la llegada del antagonista, don Elías el desgraciado Herrera. Se detuvo con un chirrido de frenos que levantó una nube de polvo polvoriento frente a la casa de Elena, un acto de intimidación pura. Vestía una camisa de lino inmaculada que contrastaba obscenamente con la miseria del entorno y llevaba un reloj de oro macizo que brillaba bajo el sol, símbolo de su soberbia. Detrás de él, 2 capangas de semblante duro se bajaron, con las manos en las trabas de sus pantalones, listos para ejecutar cualquier orden violenta. El aire se hizo más pesado, cargado con el peso de la injusticia y la trampa legal. Don Elías, sin mirar a los ojos de Elena,
se puso de pie, su silueta alta proyectando una sombra amenazante sobre la mujer. Su sonrisa de escarnio permanente se acentuó al ver que la tecelana estaba viva, aunque su arrogancia le impedía creer que pudiera haber encontrado algo en aquel refugio. Su primera frase fue una declaración de dominio, pronunciada con esa voz gruesa y áspera que usaba para aplastar el orgullo de los pobres. «Veo que el lobo no te comió, tecelana. Lástima. Habrías ahorrado el viaje a mis hombres. Sabes a qué vine. El plazo se acabó». El rico avaro no admitía negociación, solo sumisión. Él extendió una mano enguantada de cuero fino para tocar la cerca que ya había derribado a medias con su camiñonete enorme. La humildad forzada de Helena había desaparecido, reemplazada por una frialdad que asustó incluso a sus propios hijos. Ella sostuvo la mirada de don Elías, una acción que ningún habitante del pueblo se atrevía a realizar, y por primera vez el patán titubeó ligeramente. Él exigió la propiedad, blandiendo un documento legal de desalojo fraudulento que su abogado había preparado. El papel era una mentira, una trampa más para despojarla de la última porción de tierra que el benfeitor le había dejado. La rabia contenida de Helena era como un brasero encendido en su pecho, pero ella sabía que el momento de la verdad no era ahora. Tenía que esperar el apoyo de la justicia divina y de las pruebas que llevaba. Pero antes de ver cómo ella enfrentó a este desgraciado y lo que hizo para defenderse, quiero pedirte algo muy importante. Si te gustan las historias de justicia verdadera, esas donde el bien siempre triunfa sobre el mal, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo de estas historias que te tocan el alma. Créeme que lo que viene a continuación te va a dejar completamente impactado. Vamos a seguir con la historia. Don Elías, impaciente por la falta de respuesta de Helena, elevó el tono de su voz, que se convirtió en un rugido cargado de soberbia. Él le dio un ultimátum final y cruel, su rostro transformado por la ganancia desmedida. «Te doy hasta el atardecer para desalojar esta pocilga. Si no estás fuera, mis hombres no serán tan delicados con tus rebozos y tus hijos. Piénsalo bien, miserable. No me obligues a usar la fuerza». Helena sintió la amenaza velada, una cuchillada dirigida directamente al corazón de madre. Él estaba amenazando a sus hijos, su único tesoro, y el miedo que paraliza regresó, pero solo por un instante fugaz. La imagen del oro y los documentos del abuelo lobo en la gruta fue un ancla, la prueba de que podía resistir. Ella miró al sinvergüenza con una firmeza que él nunca había visto. «Aquí me quedo, don Elías. Esta tierra me pertenece por derecho, y usted lo sabe en su corazón destrozado por la avaricia. Lo que usted tiene es mío, y lo que yo tengo, usted nunca lo tendrá. Dignidad». Su respuesta fue un disparo en el silencio, un desafío que resonó en el pueblo polvoriento, y el patán sintió, por primera vez, una punzada de duda. El rico avaro se puso furioso, su cara enrojecida por el orgullo herido. «No te creas valiente, estúpida», gritó, y ordenó a sus capangas que comenzaran a desmantelar la cerca trasera, una represalia menor que servía como advertencia. La escena era la representación pura de la injusticia, el poderoso usando la fuerza bruta contra la humildad desarmada. Helena abrazó a sus hijos, sintiendo sus pequeños cuerpos temblar contra ella, y susurró una oración a la Virgencita, pidiendo fuerza para no doblegarse ante el demonio con traje. Ella observaba los actos de deshonra de don Elías, grabando cada detalle en su memoria para el momento de la justicia divina. La pequeña sabotaje escaló. Al caer la tarde, uno de los capangas se acercó al pozo comunitario de la plaza del pueblo, el único lugar donde Helena podía recoger agua potable, y vació un saco de tierra sucia y escombros, contaminando el suministro. El engaño no era solo contra Helena, sino contra toda la comunidad, una muestra de que su ira no tenía límites. Era la guerra declarada no solo por la deuda, sino por la soberbia de un hombre que no podía soportar que una viuda humilde se le opusiera. Helena vio el acto desde lejos, sintiendo una lágrima amarga resbalar por su mejilla, no de derrota, sino de la más pura rabia contenida. Esa noche, la amenaza se hizo palpable. Helena y sus hijos se refugiaron en el interior de su casa de adobe,
escuchando el aullido de los perros de don Elías en la distancia, animales entrenados para la intimidación. El miedo que paraliza era una presencia viva en la habitación. Ella no tenía agua, no tenía comida, y don Elías había comprado a un alguacil corrupto que se negaba a atender sus llamadas. Parecía que todas las puertas se cerraban, empujándola hacia el abismo de la desesperación. Se preguntó si el tesoro de su abuelo, el benfeitor, sería suficiente contra la maldad organizada del rico avaro. El secreto enterrado se sentía inútil bajo la fuerza bruta de su enemigo. En un acto de desesperación, Elena sacó del rebozo uno de los documentos de propiedad que había encontrado. El papel era antiguo y estaba escrito en una caligrafía formal y legal, con sellos y firmas que parecían auténticos. Al leerlo con la poca luz de una vela, descubrió un detalle crucial que antes había pasado por alto. No solo se mencionaban las tierras de su familia, sino también un contrato de usufructo que invalidaba la hipoteca fraudulenta que don Elías había usado como trampa. Era el arma legal perfecta, la cicatriz invisible que el abuelo lobo había dejado en la armadura del patán. El engaño de don Elías, aunque poderoso, tenía un punto débil, y Elena lo había encontrado. Guardó el documento con renovada esperanza frágil, sabiendo que tenía que llevarlo ante una autoridad real, no el alguacil corrupto del pueblo. Tenía que buscar a alguien fuera de la influencia de don Elías, quizás un abogado honesto en la ciudad grande, más allá de la sierra. El rico avaro pensaba que ella se rendiría al amanecer, pero Elena sabía que al salir el sol, comenzaría el viaje que la llevaría de víctima a la ejecutora de la justicia divina. El gancho estaba puesto. El mañana traería el inicio del abismo, la prueba final de su fe inquebrantable. La mañana se levantó sobre el pueblo olvidado de San Pedro con el peso de la desesperación. Elena miró a sus hijos, pálidos por la sed, y sintió que el abismo se abría bajo sus pies. El sol, en lugar de traer calor, traía la certeza de la tortura. Sin agua limpia, sin comida, acorralada en su propia casa por el demonio con traje que era don Elías. La decisión de huir para buscar justicia más allá de la sierra era un riesgo mortal, pues si el patán la atrapaba en el camino de tierra, la tomaría como una admisión de culpa y se llevaría a sus hijos. El miedo que paraliza le apretaba la garganta, y por un momento, la esperanza frágil del tesoro se sintió como una pesada broma, un arma inútil contra la fuerza bruta de la soberbia de su enemigo. Sentada en el suelo de tierra de su casa, con sus manos calejadas entrelazadas en un rezo silencioso, Elena consideró el peor escenario: entregar la propiedad y rogar por la vida de sus hijos. La humildad extrema de la viuda luchaba contra su dignidad recién recuperada. ¿Valía la pena el orgullo de la redención si costaba la salud de Miguel o la seguridad de Juan? Era la noche oscura del alma, el momento en que toda fe inquebrantable era puesta a prueba. Las amenazas de don Elías resonaban en sus oídos, recordándole que no tenía aliados, que el alguacil estaba comprado y que la gente del pueblo polvoriento estaba demasiado aterrorizada por la ganancia del rico avaro para intervenir en su favor. Estaba completamente sola ante la inminente tempestad. La desesperación se acentuó cuando Juan, el mayor, se acercó a ella con el rostro cubierto de hollín. El desgraciado de don Elías no había parado con el fuego de la cosecha. Durante la noche, sus capangas habían saboteado el rudimentario sistema de riego que abastecía a unos cuantos vecinos leales, que le tenían aprecio a Elena, desviando el agua hacia la hacienda del sinvergüenza. Era un sabotaje mayor, un intento de doblegar a la comunidad entera para que se volvieran contra Elena por causarles problemas. Ella sintió un corazón destrozado, no solo por su sed, sino por el dolor de su gente que sufría por su causa. La venganza silenciosa de don Elías era un veneno que se esparcía lentamente por todo el valle. La máxima violencia llegó con el mediodía. Un grupo de niños que jugaban cerca corrió a casa de Elena con el miedo que paraliza en sus ojos. Contaron cómo el patán de don Elías, al ver a Juan cerca de la cerca, le había gritado una amenaza directa. «Dile a tu madre que si no se va antes de que la sombra de mi camioneta cubra la capilla, la mandaré al infierno junto a su viejo lobo».
La amenaza a los niños era un acto de deshonra total, el signo de que la ganancia había devorado los últimos vestigios de humanidad en el rico avaro. Elena abrazó a sus hijos, sintiendo el ardor de una rabia contenida que ya no era por ella, sino por la injusticia cósmica de aquel miserable. Sin embargo, en el instante más oscuro, Elena se levantó y se dirigió a la pequeña imagen de la Virgencita de Guadalupe que colgaba en su pared. Cayó de rodillas, con las lágrimas amargas resbalando, no de rendición, sino de súplica a una fuerza superior. Madre Santísima, no te pido riquezas, te pido justicia. No me abandones en este abismo, muéstrame el camino de tierra que debo seguir. Sus oraciones no eran un grito desesperado, sino una conversación con la fe inquebrantable, la única arma que don Elías no podía comprar ni quemar. El silencio de la casa le respondió con una paz extraña, un sentimiento de que no está sola, de que el benfeitor místico la seguía observando. Cerró los ojos y se concentró en el medallón de plata que le había dado su abuelo, el lobo guardián. El metal parecía vibrar con un calor suave. Recordó las palabras del abuelo lobo sobre la herencia maldita. Hay dos secretos. Uno es el cofre, el otro, la llave para usarlo. El primer documento invalidaba la hipoteca, pero no era suficiente para forzar una intervención federal. Necesitaba una prueba irrefutable, una trampa que asegurara el castigo del sinvergüenza. Se levantó con una nueva determinación y regresó mentalmente a la gruta, al lugar de la redención, convencida de que su abuelo había dejado una segunda capa de legado. La clave, se dio cuenta, estaba en la foto amarillenta que había visto cerca del arcón en la guarida del lobo. Era una foto del joven don Elías junto a su padre, Elías Herrera padre, apretando la mano del exalcalde del pueblo. Había una inscripción al reverso, escrita con la letra formal y antigua de su abuelo, el benfeitor. Elena, con sus manos calejadas temblando de emoción, sacó de su rebozo la pequeña nota que había copiado de la inscripción. Decía: el trato del agua de la hacienda es un engaño público. Elías padre compró a un testigo. Pregunten a Evaristo. Evaristo, el viejo herrero exiliado, había sido el único que se atrevió a denunciar el desvío del río hace años. Evaristo. Elena recordó que el viejo herrero había sido amigo íntimo de su abuelo. Había sido forzado al exilio en la ciudad grande tras ser falsamente acusado por don Elías padre de robo, justo después de la muerte del abuelo lobo. El patán había borrado todas las huellas de su crimen, excepto el testimonio vivo de Evaristo. La cicatriz invisible no era solo el documento, sino la prueba de crimen oculta en la memoria de un leal amigo. El milagro no era el oro, sino la mano de Dios, usando la amistad y la sabiduría para sembrar la semilla de la justicia divina. El secreto enterrado era el nombre del testigo que don Elías creía muerto o silenciado. Ya no había tiempo para rezar o dudar. Elena sabía que no podía esperar el atardecer. Tenía que huir y encontrar a Evaristo en la ciudad, a pesar del riesgo. Sacó del rebozo los documentos de propiedad y varias monedas de oro, su única herramienta de negociación en el mundo exterior. Besó a sus hijos, prometiéndoles que regresaría antes de que se dieran cuenta. La viuda teselana ya no era una víctima, sino un huracán de dignidad y resolución. Su orgullo herido se había transformado en coraje puro, la fuerza de una madre que lucha por su prole. La esperanza frágil se hizo de acero. Elena envolvió el documento de usufructo y la nota de Evaristo en una pieza de tela impermeable. Su plan era sencillo y audaz: usar la oscuridad de la noche siguiente para dejar a sus hijos al cuidado de la anciana del pueblo, que no temía a don Elías porque ya estaba demasiado vieja para que le importara, y luego tomar el camino de tierra menos vigilado, internándose en la sierra rumbo a la carretera principal. El demonio con traje no esperaría que una mujer, sola y sin recursos, tomara la iniciativa de ir a buscar refuerzos legales fuera del pueblo. El engaño de Elena era su propia invisibilidad. La noche llegó como un cómplice. Elena, con el miedo que paraliza por dejar a sus hijos, se despidió en un susurro y los confió al cuidado de la anciana,
quien prometió por la Virgencita que los protegería. Luego se puso una capa oscura sobre su ropa gastada y tomó la vereda hacia la montaña, sintiendo el frío de la tierra bajo sus pies. Miró hacia atrás, viendo la silueta de la camioneta enorme de don Elías patrullando la plaza del pueblo, y supo que el tiempo se había agotado. Tenía 48 horas para encontrar a Evaristo y regresar con la prueba. En el camino de tierra, bajo la luz de una luna menguante, Elena no sintió el cansancio. Sentía el peso del oro y de la justicia divina que llevaba consigo. Su corazón destrozado ahora latía, con el ritmo de un tambor de guerra. Recordó las palabras de su abuelo sobre la cicatriz invisible que el rico avaro de la generación anterior había dejado. Ella no solo buscaba la redención, buscaba exponer el secreto enterrado de la avaricia de la familia Herrera, un mal que se había extendido por 3 generaciones. El viaje por la sierra fue una prueba de resistencia. Al amanecer, Elena llegó a la carretera principal, tomando un autobús destartalado hacia la capital. El patán de don Elías, al ver la casa vacía al despuntar el día, sintió una soberbia satisfecha. La tecelana se había rendido. Había huido sin avisar, dejando la casa abandonada, el fin de la deuda y el triunfo total de su ganancia. Nunca imaginó que en ese preciso momento Elena ya estaba lejos, llevando el arma secreta del benfeitor a un lugar donde su dinero y su influencia no tenían poder. Pasaron 2 días y 2 noches de angustia para el pueblo olvidado de San Pedro. Don Elías, inflado por la soberbia de su aparente victoria, se regodeaba en la plaza del pueblo, bebiendo aguardiente y presumiendo que la tecelana miserable había huido como una rata, dejándole la casa y la tierra. El desgraciado creía que su ganancia había triunfado definitivamente. Mientras tanto, Elena, impulsada por la fe inquebrantable y el oro de su abuelo, el benfeitor, localizó a Evaristo en la ciudad, el viejo herrero exiliado. Con el documento de usufructo y la nota ancestral en la mano, Elena le contó la trampa y el secreto enterrado de la familia Herrera, revelando la cicatriz invisible que comprometía a don Elías y a su padre por el desvío del agua del río. Evaristo, el testigo leal y sabio que había permanecido en silencio por miedo, vio en Elena la redención y el coraje de su viejo amigo, el abuelo Lobo. El herrero no solo confirmó la prueba de crimen, sino que tenía consigo un libro de contabilidad viejo que detallaba los sobornos pagados por el padre de don Elías. El milagro no era solo el oro, sino la conjunción de las pruebas. Elena regresó al pueblo polvoriento en un coche rentado, acompañada de un abogado joven y honesto que Evaristo había contactado, y por el propio Evaristo, cuya presencia era la testemuña inesperada que faltaba. El demonio con traje no tenía idea de la tormenta que se avecinaba. La tensión era máxima. Era el atardecer, y don Elías se había presentado en el terreno de Elena con su camionete enorme y su abogado corrupto, listo para poner candados en la casa y tomar posesión formalmente. El patán vestía sus mejores ropas, celebrando su soberbia frente a los pocos vecinos que se atrevieron a mirar desde lejos, sintiendo una mezcla de miedo que paraliza y rabia contenida. El plazo vencido era la excusa, la mentira legal su herramienta. De pronto, un motor que no era el suyo rompió el silencio opresivo del valle. La polvareda levantada en el camino de tierra anunció la llegada de Elena, no sola, sino con refuerzos, lista para la guerra. Elena bajó del coche y el silencio se hizo absoluto. Ya no era la humilde tecelana de ropa gastada y manos calejadas. Llevaba un vestido limpio, su dignidad intacta y una postura que irradiaba una calma letal. Había algo inmutable en sus ojos que han visto demasiado sufrimiento, una resolución fría que contrastaba con el rostro rojo de ganancia y alcohol de don Elías. Ella se colocó justo en la entrada de su casa, el medallón de plata brillando bajo la luz crepuscular, esperando al antagonista. El rico avaro la miró con incredulidad, luego con sonriso de escarnio permanente. «Mira quién volvió. ¿Vienes a rogarme, miserable? ¿A pagar tu deuda con ese pedazo de chatarra de tu abuelo?», bramó don Elías con una voz cargada de orgullo y desprecio. Él no podía concebir que aquella mujer, sin poder ni dinero, lo hubiera enfrentado.
Él pensaba que su huida era una rendición vergonzosa. Elena no respondió con palabras, sino con un silencio que lo desarmó. Su humildad se había transformado en un escudo impenetrable. El abogado honesto de la ciudad se acercó a Elena, colocando su maletín en el suelo, mientras Evaristo se paraba junto a la viuda, con los brazos cruzados, un leal protector. Don Elías, sintiendo que perdía el control de la escena, ordenó a sus capangas que sacaran a Elena a la fuerza. «Desaloja a esta sinvergüenza», gritó, pero la loba guardiana no se movió, y sus ojos, que han visto demasiado sufrimiento, se clavaron en él con una frialdad que helaba la sangre. «No dé un paso más, don Elías», dijo el abogado, su voz joven pero firme. «Hemos venido a discutir la propiedad de esta tierra, no su desalojo, y a discutir las acusaciones de crimen». El rostro del desgraciado pasó de la arrogancia al desconcierto, sintiendo que su trampa se revertía contra él. El confronto verbal se intensificó. Don Elías se rió, una risa forzada y hueca, pensando que el joven abogado era una broma. Él blandió el documento de la hipoteca fraudulenta. «Este papel me da la propiedad. El resto es chisme de pueblo polvoriento», exclamó, lleno de soberbia. Elena esperó. El patán creyó haber ganado el punto. Fue entonces cuando ella dio la señal al abogado, y éste sacó el documento de usufructo del abuelo Lobo. «Este documento prueba que usted no es el dueño legal, pero eso es lo de menos. Lo importante es la prueba de crimen que tenemos contra su familia, don Elías». El rico avaro sintió el verdadero pánico por primera vez. «¿De qué está hablando?» «Mentiras», gritó, y ordenó a su propio abogado corrupto que actuara. Pero fue Evaristo, el viejo herrero, quien dio un paso adelante. «Hablo de la compra del testigo, don Elías, y del desvío del río que condenó a Minsoninómens, nuestro pueblo olvidado de San Pedro a la sequía. Su padre me pagó para callar, y usted continuó el engaño. Yo tengo las pruebas». La voz de Evaristo, firme y leal, resonó como una campana en la tarde, y los pocos vecinos presentes soltaron gritos ahogados de asombro. La revelación pública era inminente. El abogado de Elena, actuando con rapidez, reveló el libro de contabilidad y la declaración jurada de Evaristo, la testimonio inesperada. En ese instante, una figura inesperada llegó a la plaza del pueblo, un verdadero juez de distrito de la capital, traído por el abogado honesto, junto a 2 policías federales, cuyo uniforme no podía ser corrompido por el dinero de don Elías. La llegada de la ley marcó el final del dominio del desgraciado. La justicia divina había llegado con el sello de la autoridad. El juez, con autoridad inquebrantable, leyó en voz alta la orden de incautación de las tierras de don Elías, basada en las pruebas de fraude y corrupción ancestrales. El antagonista no entendía lo que pasaba. Su rostro, hasta hace un momento lleno de orgullo, se descompuso en una máscara de incredulidad y miedo. Él gritó intentando huir, pero los policías lo detuvieron. La caída del villano fue repentina y brutal, un final humillante para su soberbia de toda la vida. Elena observó la escena con calma. El demonio con traje se revolvía, gritando que aquello era una trampa, un engaño de la miserable viuda. El pueblo que había presenciado la deshonra de Elena ahora veía la humillación del rico avaro. Cuando los policías le pusieron las esposas, don Elías miró a Elena con un odio puro, pero ella sostuvo la mirada sin temor. Él ya no era el poderoso patán de la hacienda, sino un criminal acorralado. El corazón destrozado de Elena sanó en ese instante, al presenciar la victoria de la dignidad sobre la ganancia. Los capangas de don Elías huyeron como ratas. El abogado corrupto intentó argumentar, pero el juez lo silenció con una orden. La revelación pública fue un torrente. La guarida del lobo no solo había guardado oro, sino la verdad legal de la tierra. Elena no solo había salvado su casa, había salvado al pueblo de la sequía y la opresión. La comunidad rompió en aplausos y vítores, celebrando la redención y el milagro obrado por la humilde tecelana. Ella levantó a sus hijos y miró la sierra, sintiendo la mano de Dios en cada fibra de su ser. Elena, con el documento de propiedad real en sus manos calejadas, sintió el peso de la responsabilidad, el verdadero legado de su abuelo, el benfeitor.
Ella no había buscado la ganancia personal, sino la justicia divina para su pueblo. El oro del secreto enterrado se usaría para el bien común. La viuda teselana había triunfado sobre el desgraciado. La caída del villano no terminó con el arresto. Don Elías, además de ser encarcelado, enfrentaría una ruina financiera total, pues el juez dictaminó que sus bienes debían ser embargados para pagar las reparaciones al pueblo por el engaño del agua. La soberbia del sinvergüenza se convertiría en miseria, la misma que había infligido a otros. Su camionete enorme y su hacienda pasarían a manos de la comunidad. Era la justicia poética servida en plato frío, la venganza perfecta y silenciosa del abuelo lobo que había esperado su momento. Don Elías saldría de la cárcel sin nada, con la cicatriz invisible de su humillación grabada para siempre. Elena, con sus hijos seguros, miró el atardecer que pintaba de rojo y naranja la sierra, sintiendo una paz que no había conocido en años. Su corazón destrozado estaba completo. El benfeitor había cumplido su promesa. Ella era la loba guardiana, la protectora que el pueblo necesitaba, y la redención estaba en marcha. La guerra había terminado, y el bien había triunfado sobre el mal. La esperanza frágil del principio era ahora una certeza inquebrantable de que la mano de Dios siempre vela por los humildes. El narrador omnisciente reflexiona sobre el significado de la justicia divina. Nos recuerda que el destino, aunque a veces parece ciego, tiene una manera poética de equilibrar la balanza. La soberbia de don Elías fue su propia trampa, pues la creencia de que podía pisotear la dignidad de los humildes lo cegó ante el secreto enterrado que su propia víctima había heredado. La miseria de Elena no fue un castigo, sino la forja que moldeó su corazón destrozado hasta convertirlo en acero, lista para ser la ejecutora de la redención de su pueblo. El sufrimiento que ella vivió fue el precio de la libertad de todos. La historia de Elena se convirtió en una leyenda viva, un cuento que los abuelos del pueblo olvidado de San Pedro contaban a sus nietos para infundir esperanza frágil y coraje. Hablaban de la humilde viuda que corrió hacia la temida guarida del lobo para salvar a sus hijos y regresó como la dueña de la tierra y la protectora de su gente. El medallón de plata del benfeitor se guardó como un tesoro sagrado, símbolo de que los ancestros leales están siempre vigilantes, dejando pistas para los descendientes que luchan con dignidad contra los sinvergüenzas y los patanes del mundo. La lección moral de la redención resonaba con fuerza. El bien siempre encuentra una manera de triunfar sobre el mal, incluso cuando el miedo que paraliza parece ser la única emoción posible. El abuelo lobo había enseñado que la verdadera herencia maldita no era la pobreza, sino la falta de fe inquebrantable para buscar la verdad. Elena, con sus lágrimas amargas secas y su rabia, contenida satisfecha por la justicia, se convirtió en un faro que demostraba que no se necesita riqueza o poder para derrotar a un rico avaro, solo humildad y la certeza de estar del lado correcto de la moral. Las noches en el pueblo ya no estaban marcadas por el aullido de los perros de don Elías, sino por el sonido tranquilo del agua que corría por los nuevos canales de irrigación construidos con el oro de la gruta. El olor a miedo se había ido, reemplazado por el aroma de la tierra cultivada y la promesa de cosechas futuras. Elena, en su casa restaurada, veía a sus hijos jugar sin temor, sabiendo que la mano de Dios la había guiado a través del abismo hasta la luz. La cicatriz invisible de su sufrimiento se había convertido en un mapa hacia la libertad. El pueblo olvidado de San Pedro prosperó. La soberbia de los pocos que se burlaron de la viuda al principio se disolvió ante la evidencia del milagro y la generosidad de Elena. La hacienda de don Elías, ahora propiedad comunitaria, se usaba para almacenar granos y proveer medicinas, simbolizando que el lugar de la opresión se había convertido en el centro de la ayuda mutua. La gente ya no vivía con el miedo que paraliza, sino con la dignidad de saber que su voz y su esfuerzo eran valorados por la nueva loba guardiana. Elena, al anochecer, se sentaba junto a la imagen de la Virgencita, sintiendo el frío de la sierra y la calidez de su corazón destrozado ahora sanado. Ella sabía que su victoria no había sido personal, sino
Una prueba de que incluso en el rincón más remoto del camino de tierra, la justicia divina prevalece. El benfeitor había dejado un legado que aseguraría que ningún patán volviera a pisotear el orgullo de su gente. Su venganza silenciosa fue cumplida a cabalidad, sin violencia, solo con la verdad y la ley. La imagen final del pueblo polvoriento era de un lugar transformado, paredes de adobe recién pintadas, niños sanos corriendo en la plaza del pueblo y el sonido del agua fluyendo libremente. Helena había demostrado que la verdadera fuerza no reside en el tamaño de la camioneta enorme o en la cantidad de ganancia, sino en la fe inquebrantable de una madre que protege a sus hijos y a su comunidad. Ella era el faro de la redención, la prueba viva de que la humildad es la única armadura que la soberbia no puede atravesar. Ella contempló la sierra que había sido su refugio y su arsenal. El abuelo lobo había cumplido su palabra, dejando una herencia que era una bendición, no una herencia maldita. Los humildes son los primeros en el reino de la justicia divina. Ella sonrió levemente, sintiendo que el cielo nunca abandona a quien lucha con dignidad y conserva su corazón limpio. Había encontrado el tesoro más grande, la paz en el alma. Si esta historia te tocó el corazón y crees en lo más profundo de tu alma que el bien siempre triunfa sobre el mal, te pido que compartas este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Déjanos aquí abajo en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia y si conoces algún caso similar. No olvides suscribirte al canal porque aquí siempre traemos historias reales donde la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima historia.